Muy buenas tardes a todos. Estás una vez más con Doble J. Hoy tengo no es una invitada, es mi esposa. Bueno, muchos de los que me siguen ya la conocen, ¿no? Nos va a estar hablando un poquito ella hoy. Y aunque muchas veces ustedes ven los vídeos súper editados y súper trabajados y pareciera que estoy yo solo, ustedes no saben que es ella la que siempre está detrás en la producción, en las cámaras, ayudándome, dándome ideas para preguntar, para editar y para hacer todas las cosas, tanto el podcast como los videoclips. Así que, bueno, Barbie, ¿nos quieres saludar? Hola. Hola. Mucho gusto. Bueno, primero que nada, les recuerdo a todos que no se olviden por favor de participar por la Biblia que estamos sorteando, que lo vengo recordando. Ya estamos casi en marzo y el 30 de marzo la vamos a estar sorteando. Una muy bonita Biblia. Después tengo que sacarle una foto para mostrárselas y todo. Así que bueno, el podcast de hoy va a ser en plan un poco el testimonio de mi esposa. Nos va a comentar un poco porque, bueno, si quieres voy agregando un par de cositas ahí. Ella, para los que no saben, es hija de pastores. Y no es de España, ha nacido en Argentina y ha viajado hasta aquí. Entonces, queremos preguntarle a Bárbara, a mi esposa. Yo hablo como si no la conociera, pero bueno, es para que ustedes la puedan conocer y puedan saber, tener un poco de idea de su vida y de cómo ha sido el proceso de Dios al llegar aquí. Así que queremos pedirle a Bárbara que nos hable un poco, ¿no?, de cómo se siente la vida de una hija de pastor y qué cosas ha vivido aquí en España. A ver, pues, ¿qué tienes para contarnos? Pues ¿te lo puedes? Pues yo creo que, a ver, voy a contar del inicio, un trocito del inicio de cuando nosotros estábamos allá en Argentina, que yo era niña, creo que tendría unos 9 o 10 años, no recuerdo mucho, sí, creo que tenía 9, pero bueno, por ahí vamos a redondear, entre 9 y 10 años. Mi madre se acerca junto con mi padre. Mi hermano tenía, nosotros nos llevamos 2 años de diferencia, así que bueno, ya hagan las cuentas ustedes. Nos sentaron, nos dijeron ahí en el sofá de mi casa, me acuerdo, que ellos tenían llamado de venir aquí a España, pero nos lo explicaron de una manera como nos explican en la escuelita y nos hicieron así para que lo entendamos. Entonces, yo lo primero que recuerdo fue que me dijeron eso, que ellos iban a venir aquí, que nos iban a traer junto con nosotros, que iba a ser como un viaje, íbamos a estar aquí, y que íbamos a hacer lo que hacemos en la iglesia, pero aquí. Entonces yo dije, como es un niño, el pensamiento de un niño que tiene, dice, vale. Pero no, bueno. No lo asimilabas, digamos. No, era como que, cuando te dicen no lo asimilabas. Algo, dicen, porque ¿qué edad tenías? Y tú dices, sí, es rojo, pero no llegas a entender si es rojo. ¿Qué edad tenías? 11 años, por ahí. No, 9 o 10, 9 años. Entre 9 y 10 años. Claro, igual tus padres te explicaban más o menos lo que iban a hacer, pero tu mente igual, de Argentina a España, creo yo que no, cuando somos pequeñitos vemos el mapa mundi. Y lo vemos, y claro, lo vemos chiquitito y pensamos que de aquí hasta aquí pareciera que está cerquita. Decimos, bueno, cuando quiero ver a mis amigos, quiero ver a mis amigos, viajo, un botecito, un avioncito y llego. Y no asimilamos las distancias cuando somos pequeños, entonces igual eso, ¿no? Nada, y cuando nos dijeron eso, pasó tiempo. Después yo cumplí los 11 en Argentina, y después se fue en el 2002. En el 2002 ese mismo año yo estaba pasando a 5º año. Y mi madre me dijo, no vayas al colegio porque dentro de unos 2 meses ya nos vamos. Es prácticamente, nos faltaba nada.
Y dice, ¿para qué vas a ir 2 meses si cuando vayas a España vas a estar en el colegio igual? O sea, me dice mamá, es mucho mejor porque cuando vayas es vacaciones allá. Y yo, claro, en mi país era, en Argentina era invierno y aquí en España era verano. Así que era como que había terminado las vacaciones y iba a enganchar otras vacaciones. Y claro, yo decía, qué guay, pero no entendía bien. Entonces, igual de todas maneras yo quería ir porque aunque no quieras, sabes que te vas a ir, pero quieres quedarte. Y yo era una niña, yo tenía mis amigos, mi mundo. Entonces, eso debe haber sido doloroso, ¿no? A ver, los amigos de la infancia son los que más nos marcan. Sí. Y sobre todo a esa edad que empiezas, más o menos 12 años me dijiste, ¿no? Que te fuiste. Empiezas como a estar en la preadolescencia y empiezas a tener ciertos amigos especiales que y empiezas a encajar. Sí, es la edad en que empiezas a dejar de ser niña y ya empiezas a ser más pesado con tus padres. Pero esa etapa para mí fue como que quedó ahí, como que, no sé, fue extensa para mí. Fue extensa, no, como que no terminó en los 11 años, porque claro, es que fue casi... Pero bueno, después cuando llegaste aquí habrás hecho amigos. No, pero ¿saben? Al llegar aquí, lo que me pasó es que, claro, a mi padre hacía como un año que no... Casi, sí, un año, yo creo que sí, es que ya no recuerdo mucho ya. Hace un año que no lo veíamos, porque él había venido aquí para que nosotros hagamos la residencia, todo, para los papeles bien y tal. Entonces mi padre estuvo trabajando y tal, y bueno. Entonces, claro, yo tenía, por un lado sí, tenía mis amigos en Argentina, pero por otro tenía a mi papá que no lo veía un año. Entonces era más el entusiasmo de ver a mi papá que después el otro. Claro, después me di cuenta que iban pasando los días y ya, ¿sabes? Ya tengo a mi papá, a mi mamá, a mi hermano, pero faltan mis amigos, mis abuelos, mis tíos, que los tenía ahí nomás en el barrio, o sea. Claro. Antes podía bajar y girar así la rotonda y ya los tenía ahí nomás. No, ahora tengo... Es distinto. Y sí, a pesar que los años iban pasando y eso se va notando. Pues... No sé si seguir o me vas a hacer alguna pregunta. No, tengo preguntas. Porque a ver, te voy a preguntar. Yo algunas cosas ya sé porque obviamente ya la conozco, pero es para que conozca a la gente, ¿no? Fue complicado hacer nuevas amistades porque al ser una persona que era hija de pastores y tal, y de personas que sirven en la iglesia, igual tu círculo amistoso probablemente regía en lo que es la iglesia. Es decir, la mayoría de amigos, estoy adivinando, pero la mayoría de amigos probablemente eran de adentro de la iglesia, y al venir aquí y no haber iglesia evangélica, puede ser que ese círculo amistoso fuera más difícil de formar. Entonces, ¿fue fácil, complicado? ¿Conectaste cuando entraste aquí? Muy difícil. ¿Qué tal? Me río, pero porque ahora ya tengo, ya está asociado, ya es mi pasado, pero pertenece a mi pasado, pero a la vez lo llevo bien. Sí, me costó un montón, a mí me costó un montón. Para mí fue súper fuerte, o sea, pensaba que uno tiene ese pensamiento, bueno, es fácil hacer, es hablar y ya, y uno surge. Pero es como si yo de niña era muy echada para adelante. Lo que yo recuerdo, que si me pasaba algo, me caía, no pasaba nada. Yo seguía sangrando, pero yo seguía feliz de la vida y le echaba y hablaba y tal. Pero cuando llegué aquí, es como que de repente, en vez de ser la Barbie fuerte, era la Barbie débil. Pero no débil en el sentido, no quiero decir que débil a veces. Sin mi personalidad cambió totalmente. O sea, fue súper cambiante. Pero ya con 11 años, porque yo aún tenía 11 años cuando llegué. Entonces ya con 11 años fue ¡puf! Y yo pensé que iba a superarlo, pero no lo superé. Entonces me agarró como una, ¿cómo es que se dice? Cuando, extraña. Depresión, angustia, sí, tristeza. Angustia, acá le decían angustia. Entonces mi mamá me lleva al psicólogo, a otro psicólogo. Iba de psicólogo en psicólogo. Conozco a todos los psicólogos de Pontevedra y los de Vigo. Entonces, no todos, pero prácticamente casi la mitad de Vigo. Pero, sinceramente, que mi esposo ya sabe, ninguno me pudo ayudar. Algunos pudieron, digamos, como ayudarme a
cada vez que me agarraba esa ansiedad o esa que no podía controlar por la misma situación o como no sabía manejar situaciones. A veces, por ejemplo, me hablaba y me decían hola y yo no sabía, no es que me olvidé de decir hola, no es que me olvidé de hablar, espero que yo pensaba que si hablaba, la gente se alejaba de mí. Entonces no hablaba. Literal, no hablaba. Tú me quedabas mirando así y yo quedaba así, no hablaba. Luego eso también debe haber afectado un poco, ¿no? Al no hablar es más difícil que se acerque la gente. Exacto, dice, esta chica es muy rara, no me acerco, normal. Yo, si me pondría la Barbie o sea, la niña de antes, una niña, que los niños son más de decir la verdad, yo diría esta. O sea, yo no me acerco, que esta le falta algo, tiene un menos... Al verte, tú creer que la gente te miraba así, porque puede ser que te mirara así y también puede ser que tú misma, quizás en tu pensamiento, agrandaras las cosas, ¿no? Al estar así como en esa situación, como en esa circunstancia, no te hacía como más daño a ti mismo adentro. Sí, por eso iba a los psicólogos. O sea, en teoría los psicólogos me ayudaban porque yo era muy ansiosa, me ponía muy nerviosa, me dolía el estómago, prácticamente siempre iba pedía siempre para ir a la cafetería a tomar manzanilla, pero no era porque tal, es que era tanto la ansiedad y los nervios que yo pasaba por poder expresarme y quizás encajar en la sociedad, porque a veces también, no solo en la iglesia, sino en la sociedad, me costaba mucho. Pero quiero aclarar que pasó un tiempito y después yo, bueno, ni bien llegué, más o menos cuando cumplí 12 años, me metieron en natación. Y eso me ayudó un poco, pero solo cuando tenía natación era la Barbie que soy. Pero cuando acababa la clase, volvía otra vez. A ver, yo creo que cualquier tipo de deporte te despeja la mente. Es como, si estamos sin hacer nada, es como que te entra una angustia, ¿no? Pero cuando uno tiene el cuerpo activo y quiere hacer un deporte, ya sea natación o sea el deporte que sea que les guste a cada uno, ya sea correr, andar en bicicleta, es como que gastas energía y estás pensando en eso, ¿no? Una pregunta. Sí. Yo no lo sé. A ver, también la gente sabe, ¿no? Que yo nací en una familia cristiana y todo eso, pero... quizá cuando yo iba al colegio tal y me preguntaban la típica pregunta de qué trabajan los padres y tal, y yo, bueno, mi padre trabaja en el ferrocarril o hace esto tal, mi mamá es ama de casa y tal, pero ¿cómo le explicas, por ejemplo, a tus compañeros, a los profesores, ¿no? Cuando sos pequeño, cuando sos grande, igual ya sabes cómo explicarlo, pero es difícil explicarle a la gente, sobre todo aquí en España, que tus padres son pastores. Sí, tienen que entender que yo venía, aparte en el colegio, yo venía con un nivel de capacidad distinto, muy bajo. Entonces... Los estudios en Latinoamérica son más bajos, están más rebajados. Aquí es más complicada la escuela. Al ser nueva, claro, la clase nueva, tenía que pasar adelante y decir de dónde era y todo para que me conocieran y tal. La profe lo hizo así y tal. Entonces yo me levanté y yo me llamo Bárbara. Todo tímida, de verdad. Recuerdo. Pero era como si, no sé, como si estaban ahí todo el tiempo mirándome. Pero claro, normal, uno es la primera vez, el primer día de colegio, todo nuevo. Pero bueno, y les dije, y claro, la profesora, como yo me quedé callada, simplemente le dije, me llamo Bárbara, mi segundo nombre, bueno, Bárbara Esther Robledo. Y me dice, segundo apellido, y yo le digo, no tengo. Y me queda mirando porque estaba y yo digo, a ver, tengo, pero no está escrito en el documento. Me dice, vale, me dice la profesora. Y después me dice, y bueno, ¿de dónde vienes? De Argentina, Mar del Plata, tal. Le expliqué todo. Y me dice, ¿y tus padres? Y yo, mis padres, y me hizo nombrar mis padres porque veía que estaba muy tímido, entonces para soltarme y tal. Y me dice, ¿de qué trabajan? Y yo, claro, ahí empezó. Tardé un montón en contestar, porque claro, en mi cabeza estaba difícil decir, mis padres son pastores, no, es un trabajo. Es difícil porque yo en el barrio, cuando nosotros llegamos con Santi, en el barrio había niños que se te acercaban para jugar, yo qué sé, después se iban porque son de verano algunos que van a venir. Yo creo que en Latinoamérica está más normalizado. Entonces, el trabajo de pastor. Nosotros nos preguntaban, ¿tus padres de qué trabajan? Que es normal cuando eres niño. Y le decimos de pastores, te quedan mirando como diciendo,
De pastoría, o sea, pastor de ovejas. De ovejas. Pastor de ovejas. Y nosotros, sí, algo así, claro, pero no podés porque si empezás a explicarle, claro. Y entonces yo en el colegio, ¿qué digo? Entonces mi mamá me preparó, mira, mamá virtuosa, me preparó y me dijo, si te da vergüenza decir que tus padres son, que nosotros somos pastores, no, tranquila, dices, porque a veces no es que te dé vergüenza a ti, sino es que no te entienden y se te empieza a dar. Y tu papá hace trabajos, también pinta, dice, tipo manitas y tal. Que en ese momento manitas se llevaba mucho, ahora no sé si se sigue llevando. Manitas para los que no saben, manitas sí. Aquí se le dice al que hace todo tipo de trabajos, que hace trabajos de pintura, de plomería, de albañil, que hace un poco de todos, como changuitas, como dirían en Latinoamérica. Que era manitas, mi padre. Sí. Entonces, pues yo le dije, bueno, y dice, acordate, puedes decir pintor, no estás mintiendo. Entonces yo dije, vale, mi papá es pintor, y esta es mi mamá, y lo primero que se me ocurrió en ese momento, ama de casa. Entonces, tal, y ya está. Y me senté. Bueno, no, antes tuve que hacer una prueba de matemáticas, me salió fatal porque no sabía y nunca había estudiado ese nivel, obviamente. Me tuve que sentar, qué vergüenza. Me dio mucha más vergüenza no saber la matemática que estaban dando ahí que decir los nombres de mis padres. O sea, y el trabajo que hacían. A ver, es que es complicado también. Yo que soy grande y a veces me preguntan, ¿tu suegro qué hace y tal? Y decir que es pastor es complicado. Incluso en Latinoamérica es mucho más fácil porque en Latinoamérica hay muchísimas iglesias y muchísima gente que predica y muchísima gente que se dedica a eso. Entonces decir mi padre es pastor está como más normalizado, ¿no? Pero aquí en España tú dices, no, mi padre o mi hermano o mi tío es pastor. Y primero, ya te miran mal. Sí. Ya te miran mal. Porque tienen un mal concepto de la gente religiosa. Hay mucho mal concepto porque la religión, bueno, ya sabemos que la religión hizo cuantas cosas mal y muchos religiosos que hicieron mal y muchas cosas que se han hecho mal. Entonces, ¿qué hacen? Pareciera que meten a todos los religiosos adentro de una bolsa y como tú ya te autopercibes como religioso, ellos ya te ponen etiquetas y dicen, eres religioso, entonces eres un machista, eres un homofóbico, eres un ladrón, le quitas el dinero a la gente, esto y tal, y etiquetas, entonces yo creo que por ese lado te machacan, ¿no? Bueno, no sé a ti, igual el ser, religiosa, yo digo religiosa para que la gente me entienda, pero cristiana, vamos a decir, el ser cristiana te ha traído problemas en tu juventud, es decir, con los jóvenes que te relacionabas, ¿te has sentido alguna vez discriminada o así? Sí, poquito. Sí, un poquito. No, sí. Discriminación. Al principio, pero a ver, como en todos lados, los hay que los toleran y los hay que los que no. Ya los que no. Y has tenido, a ver, por ejemplo, no sé, alguna mala experiencia que te haya marcado, que tú digas, esto que me pasó fue fatal y que te haya dejado mal durante bastante tiempo. Mala experiencia con respecto a críticas hacia ti, hacia tu persona, hacia tu familia, igual. Sí, pero no en la parte cristiana, no en la parte cristiana. Hay, pero yo creo que fue más doloroso secular, no siendo, o sea, soy cristiano obviamente, pero no estando en la iglesia. En la iglesia sí han pasado cosas que todo, yo creo que cada uno pasa, pero fuera, más que nada el instituto. Pero que mucho bullying, ataque. Odiaba el instituto, o sea, yo sé que uno pasa por una transición cuando está pasando de niña, ya pasa tal y tal. Pero yo, por ejemplo, como dije, empecé con una angustia, pero como uno dice, es un poquito, después se va. Pero no se va, eso se queda en el corazón, se va quedando, es como que va quedando restitos. Entonces se va acumulando, va quedando en el fondo, pero se va acumulando. Pero como dije, estuve con la natación y fue como que me ayudó, digamos, entre comillas, en esos momentos tal. Pero después yo dejé la natación y volvió otra vez, como que no sabía sobrellevar lo que me estaba pasando. Entonces iba acumulando
como cuando vas llenando el agua, o sea, el vasito, viste, que vas acumulando. Y el bullying sí, o sea, cuando llegué al colegio, lo que es el colegio primaria, porque yo primaria la hice aquí, o sea, el último curso lo hice, me adelantaron mucho, me adelantaron un año, estuve en sexto de primaria aquí, y después me pasaron a primero de la ESO, y ahí empezó todo. Perdido, pero es verdad, no, ahí empezó lo peor de mi vida. ¿Pero qué te hacían? ¿Te insultaban? No, una cosa es verbal y otra cosa es ya agredir y pasarse. Y como digo, yo era tan, o sea, me cerraba tan en mí misma que no sabía, yo digo, jova, las que me pegaban eran más bajitas que yo, ¿y por qué no me pude había defender? Agresión física. Sí. Había agresión física, había golpes de por medio y tal. Sí. Porque yo intentaba ser su amiga. Vamos a decir la verdad, porque a veces tienes que ser amiga de todos, intentaba. Y yo quería cambiar, yo quería hablar con la gente, ¿sabes? Ser amiga. Pero sí, cuando venían los profesores decían, ay, no sé qué, viste que te abrazan, así como los amigos cuando, ay, te abrazan, sí, somos amigas, apariencia. Pero después, yo muchas veces, mis padres a veces no se daban cuenta, o no sé si se dan cuenta, o bueno. Pero a ver, es difícil no enterarse de una agresión física, o por ejemplo un profesor. He venido con el dedo dislocado, todo, y eso. ¿Dedo dislocado? Sí, o sea, bueno, el profesor me lo colocó, obviamente. Pero ¿y qué decías luego cuando llegabas a tu casa o tal, o no se enteraba? Me hice daño. Porque yo era muy propensa a caerme. ¿Pero qué? ¿Te cogieron la mano? ¿Te dislocaron el dedo? No, me tiraron un balón de baloncesto. Estábamos en las mismas clases, por ejemplo, la clase de baloncesto. Pero te lo tiraron a posta, no fue como que te lo pasaron no, te lo tiraron a posta para hacerte daño. Sí, me lo tiraron a posta para hacerme daño. El profesor se dio cuenta, lo mandó a dirección, me acuerdo, y a mí me puso hielo, y dice, bueno, y me lo acomodó. Pero ¿y no fuiste al doctor? No. El profesor de gimnasia es un crack. Yo creo que sigue dando clases, es un crack, o sea. Pero sí, me lo vendó todo y tal. Me dijo, y bueno, después vete tal. Y yo digo, sí, pero como yo sabía que prácticamente yo y mi hermano, pero hermanos no, yo tengo uno, ¿no? Nos criamos prácticamente solos, que después ya vendrán las preguntas y los dejo con la intriga. No, a ver, me llamó la atención. Aparte del dedo dislocado, ¿un golpe más así fuerte que te haya herido? Me pegaron patadas en las piernas, ¿viste? Cuando las chicas. Porque estas fueron chicas, no voy a decir quién porque es pasado y además no me acuerdo sus nombres. Porque las perdoné hace mucho. Nos reímos, pero sí, yo. No de maldad, nos reímos porque ya ha corrido agua por. ¿Cómo se llama la parte de aquí? ¿La pantorrilla? ¿Viste cuando te pegan patadas? Pero patadas fuertes, o sea, unos moratones. Encima yo era muy flaca y muy blanca. Entonces, unos moratones horribles. ¿Pero qué? ¿Llegaban al colegio? ¿Te agarraban? ¿Te pegaban? No, así? En el recreo. ¿Y los profesores? ¿Y los directores? ¿Y los preceptores? No. Yo qué sé dónde estaban. Además, yo no era de hablar. No era claro, no, o sea, no ibas tú a acusarlos ni. Aunque llegó un momento que creo que fue en segundo. No, en primero yo repetí. Por eso, yo repetía. No se podía repetir, pero bueno, no sé, me tenían paciencia. Dirán, esta chica puede salir adelante. Y yo dentro mío, no quiero estar aquí. Me acuerdo que venían los profesores y me decían, tenemos que hablar con tus padres. Y yo le decía, no, es que mis padres no pueden venir. Porque no quería que mis padres se enteraran también. Normal, como todos, ¿viste? Cuando llega la carta a casa y tú la escondes o así. Entonces, tampoco faltaba ni nada. Yo iba a clases igual, no, ¿sabes? No quería estar ahí. En mi mente estaba como diciendo, sáquenme de aquí. Yo no quería estar ahí. Entonces, tampoco no es que decía que me quería ir a Argentina. Simplemente no quería estar en el instituto. Ni tampoco, o sea, lo que hacía yo después de clase, nosotros nos venía a recoger un autobús. A veces, no, solo una vez creo que pasó. Que no pudo venir el autobús y tuvimos que ir todos los de Pollo caminando hasta Pollo, que no es tan largo del colegio, es más cerca incluso. Pero me acuerdo que una vez se me pasó por la cabeza que hay mucha gente que copa. Acá hay copar, dice que se zafa de algunas copar clases. Son los que se escapan de la escuela. Claro, que se salen del colegio. Porque tienen su novio al lado, porque tal. En Argentina se dice ratearse. Ratearse, sí, hacerse la rata. Llegar a la puerta del colegio y marcharse. Pues se me pasó eso por la cabeza y dije, ¿y si lo hago? Ay, sí, pero después, claro, pensé, le va a llegar una nota a mi madre, que yo falte y tal. Pero me dijeron que ya la tercera nota, por ahí, o cuarta, no me acuerdo cuántas tal, le mandan una carta. Entonces yo dije, bueno, tengo tiempo.
Y creo que ahí empezó como que quería, dije, bueno, y ahí hice mi primer, como dice, mi primer tal, salté alguna clase y me sentía mal por saltar la clase. Y yo decía, ¿por qué me siento mal saltando la clase si me sentía horrible estando ahí? Pero bueno, empecé y así, es la única manera porque yo sentía que, como que me sentía, como es que si estuviera ahí todo el tiempo haciendo así en el instituto y de repente, aunque me sentía mal de saltar la clase. Te relajabas un poco más, pero... Sí, pero era... ¿Cuánto tiempo fuiste víctima? No sé si decir bullying, si la palabra bullying es correcta, porque yo entiendo que bullying es cuando te insultan o cuando te agreden verbalmente, pero ya cuando hay una agresión física, como lo que tú me dices, que te dislocaron el dedo, que te pegaban patadas, no sé si te habrán hecho algo más. 2 años. 2 años. 3 años. 2 años. 2 años. 2 años. Ya el tercero era más leve y ya era solo verbal y me miraban. Y las chicas que me hacían bullying las terminaron echando y expulsando del colegio. Pero no porque no solo me lo hacían a mí. Claro, pero los profesores nunca se enteraron de lo que te hacían a ti. No, tenía que haber hablado porque se pasaron con la otra chica. La quemaron aquí en la espalda. Sí, ella, Dios mío, ella se mudó, o sea, ella se mudó incluso, no sé si de ciudad, porque a ella le hacían mal. ¿No tuviste nunca así un amigo en plan que ¿Para la típica persona que te defiende o que te rescata o no? Nunca, ni uno. Yo por eso me miro todas las películas y digo, ¿por qué no me pasa esto a mí? Porque mira, yo en el colegio que iba había chicos que sufrían bullying y a pesar de que sufrían bullying, tenían ciertas personas que como que los trataban de defender hasta cierto como un punto. apoyo. Tal. No. Pero no, nada. No, yo no tuve eso. Qué fuerte. Y después, lo que fuera del colegio, así en la iglesia o tal, o en la calle, ¿tenías alguien con quien te relacionara, que tú pudieras hablar estas cosas? Te explico. La transición cuando empecé el instituto, nosotros llegamos y hacíamos como... unos meses. Nosotros recién a los 3, creo que casi 4 años y medio, recién empezamos a tener jóvenes en la iglesia. O sea que todos esos años yo no tenía ni amigos en la iglesia ni fuera, o sea, solita. Y tú dices, bueno, tienes tu hermano. Sí, pero mi hermano es una persona que habla y ya se le pegan hasta las pelusas. Él es muy tal. Entonces, él se iba con sus amigos acá, para allá, ¿verdad? Y yo me quedaba en casa, así. No Era tenía. más solitaria. Era así. Más solitaria. Y todo esto que te pasaba, ¿no? Que por lo que ya me contás, te llevaba a un estado de depresión. De depresión y de angustia. Y además, lo que tú me cuentas, que no lo hablabas ni con los profesores, ni con tus padres, sea por el motivo que sea, que no lo hablabas y que no lo expresabas. ¿Qué pensamientos te generaba a ti en la mente? ¿A qué te llevaba? Yo caí en depresión totalmente, porque hay que lo entendí, o sea, que comprendí que estaba en depresión, pero me costaba. ¿A qué te referís con depresión totalmente? Totalmente me refiero a que caí totalmente porque empecé a adelgazar demasiado. Estaba muy flaca, muy flaca. No flaca esquelética como las chicas, pero estaba muy flaca. Yo literal, mi muñeca se veía, mi huesito todo así tal, todo esto se me veía total. Muy, ¿vieron cuando se nota esto así, pómulo bastante? Entonces yo estaba muy flaca y mi mamá decía, ¿por qué no comes? Tienes que comer. Y yo no desayunaba, no cenaba, comía muy poco en las comidas del día, muy poco. Es que no quería comer, pero no era porque me quería matar así. No, es que no tenía apetito, no tenía ni siquiera apetito. Y me empecé a encerrar en la habitación. No salía. Y mamá, no sé qué. Y lo que hacía... para evitar que me diera hambre o así tal, me acostaba a dormir. Y dormía. Y tú dices, ¿cómo puede ser que esté catando? Bueno, pero en la etapa de la adolescencia uno tiene mucho más sueño. Pero yo dormía, me echaba ahí, dormía y estaba ahí. A ver, yo como hija pastora y como creyente, porque realmente creo en Dios, y tú dices, ¿cómo puede ser que piense así una chica que cree en Dios? Parece de película. Algunas cosas que contás parecen para hacer una película. Estoy exagerando en la realidad porque... Pero
antes de que caiga totalmente y encerrar, porque antes me encerraba, oraba y decía, bueno, Dios ayúdame, pero no pedía ayuda por cómo me estaba sintiendo interiormente, sino pedía ayuda a seguir el día bien fuerte o tal, o que no me pegaran o que tal, no, que me ayudara interiormente, ¿sabes? Simplemente oraba por... Y oraba por esas personas que me pegaban. Y tú dices que esta tía está loca, pero hay que perdonar. Pero me costó igual perdonar, ¿eh? Y se fue juntando. También me empezó a agarrar bronca con mis padres. Digo, ¿cómo nos pueden dar? Aunque yo no le diga nada, ¿cómo no se pueden dar cuenta? Son pastores, supuestamente. Y los que somos cristianos, Dios nos da la capacidad de discernimiento espiritual. Claro. Y digo, esto no se dan cuenta que yo estoy pasando por esto. Y recién cuando estuve, pero en las últimas, ahí mi mamá me dice, ay, veo que estás mal. Y yo dentro de mí, ¿en serio? ¿En serio? 2 años. No, pero pobre. Es que, a ver, sí, los cristianos supuestamente tenemos ese discernimiento, por así llamarlo y tal, pero también tenemos la boca esta y yo sé creo que, pero es que a mí, claro, me tenemos costaba, que comunicar lo que nos pasa, ¿no? A mí me costaba comunicarme, porque mis padres realmente, ni bien llegaron, se dedicaron de lleno al servicio de Dios. Vamos a decirlo así, vamos a servicio de Dios para los que no son cristianos, pero que predican, van para allá, se van a la casa de tal persona, van a tal, y yo, ¿sabes? O sea, pero entonces, ¿tú crees que dedicarse de lleno le quita tiempo a la familia, por así decirlo? Bueno, acá voy a retomar un poco, ¿no? Y yo creo que una persona que está dedicada tan de lleno a la iglesia y por ejemplo uno dice, ¿cuántos cultos hay en la iglesia? Y la gente que no sabe piensa solo en el culto del domingo y dice, vale, el domingo voy a la iglesia, pero no es solamente el culto del domingo. Por ejemplo, en una iglesia, ¿no? Hay culto de oración, culto de estudio, ensayos, hay viajes, más culto de domingo, culto para los niños, vas a visitar a los hermanos, y capaz que yo pienso que... Y el pastor se tiene que preparar, o sea, como pastores ellos claro, se preparan, además te preparas para cada culto. Si tenés un día de preparación y un día de culto y otro día de preparación para el otro culto, yo creo que todo eso le puede robar tiempo a la familia. Bueno, es como todo, ¿no? Es como un trabajo. Es que justamente es un trabajo y eso, yo creo que eso es lo que la gente no entiende cuando uno dice, como decía Barbie al principio, ¿de qué trabaja tu papá? De pastor. Y la gente que no pertenece a la iglesia no lo entiende porque piensa de pastor, que trabaja solo los domingos. Va el domingo, está 2 horas, le habla a la gente y ya está, ese es su trabajo. Pero no, ellos es toda la semana estar ahí. Incluso yo creo que para ser pastor, no lo sé porque no soy pastor, pero yo creo que son muchas más horas de dedicación que un trabajo normal. Un trabajo normal, vos trabajás 8 horitas, llegás a tu casa y estás con tu familia. Pero el trabajo de pastor, el tiempo se lo pone cada uno. Y si lo querés hacer excelente, te vas a poner más tiempo, y cuanto más tiempo te pongas, igual le estás quitando más tiempo a tu familia. Y yo creo que esa es una de las razones por las que a veces un pastor puede no darse cuenta de la condición en la que está su hijo. No sé. Y me decías que después de un tiempo tus padres empezaron a darse cuenta. O sea, llega un momento que lo empiezan a notar. O quizás no me lo decían, se habrá notado, pero no sabían cómo acercarse. Quizás, no sé. Yo creo que se dieron cuenta tarde. Pero lo que quería decir era que no en todas las casas pasa lo mismo. En mi caso, yo sentía que mis padres, o sea, hubo mucha ausencia de ellos. Mucha ausencia. Sí, yo y mi hermano nos criamos prácticamente sin mis padres. O sea, la adolescencia la criamos, quizás de mi punto de vista, se hacía falta un poquito más de tal. Y otra pregunta que te quería hacer, el criarte en la iglesia, en ese ámbito, ¿no? Me imagino que al vivir con tus padres y estar en una iglesia que recién está comenzando a formarse
y que necesita gente, porque en una iglesia, bueno, para los que no saben, ¿no? En una iglesia se necesita todo tipo de trabajos, el que atiende a los niños, el que atiende a los jóvenes, el que atiende el sonido, el que atiende aquí, el que va a cantar, el que va a predicar. Entonces, al ser poquitos, tus padres, ¿cómo hacían? ¿Repartían el trabajo entre toda la familia? ¿Lo hacían ellos solos? ¿Le pedían ayuda a ustedes? Yo, por ejemplo, ayudaba a mi madre con la escuelita. Yo estaba cantando en la alabanza, mi hermano tocaba la guitarra y mi madre también cantaba en la alabanza. Bajábamos, íbamos a la escuelita, la ayudaba. Después un tiempo ella me dejó a mí en la escuelita y yo estaba en la escuelita, en la alabanza, poniendo las letras. Después vino un hermano. Multifacética. Poco a poco, claro, obviamente. Poco a poco hasta que viene el hermano o darle la confianza al hermano para que pueda hacer eso. Porque hay hermanos que le decías, no, yo solo quiero. Claro, no eso quiero. Es lo que digo, que igual ustedes al estar ahí, no al ser hijos, claro, eran como ayudantes multifacéticos, hacían muchísimas cosas hasta que empezó a haber más gente, claro, para ocupar cada hueco. Sí. Y el ser una persona multifacética dentro de la iglesia y de tener muchas actividades, ¿no te complicaba más a la hora de los estudios? Porque es decir, si tienes que preparar cosas para la iglesia todos los días y tienes que estar allá... A ver, solo digo porque... No, como digo, yo el instituto, aún yo quería desaparecer del instituto, no quería estar. Pero el último año que estuve en el instituto, como que yo creo que en parte fue porque uno se obliga, no quieres estar en esa situación, te obligas, pero yo aún seguía estando depre. Entonces, fue uno de los congresos y bueno, los congresos me ayudaron y yo seguí, aparte después de los congresos yo seguí y tal, digamos, cultivando. Y después con las actividades de la iglesia es como que te pones, ¿cómo es que se dice? Te llenas, o sea, no te llenas, sino como que estás no pensando en lo que te está pasando y vas avanzando, digamos, ¿no? Entonces eso mucho, a mí por lo menos me ayudó en lo personal. Y a partir de ahí, yo es que dejé de tener depresión. O sea, sí, yo con muchas actividades. Al yo estar en tantas actividades. Porque antes no estaban tantas actividades, solo estaban las letras, que las dejaba ahí y ya está. Porque como mi madre solo cantaba muy poquitas o 3 cancioncitas y se volvía a repetir, era fácil. Las dejaba ahí preparadas y ya está. O sea, no tenía que... Es un poco parecido a lo que me comentabas antes de la natación, ¿no? El estar haciendo algo que no sea específicamente natación, sino el estar en una actividad, haciendo algo que te despeje, te olvida de lo que te pasó en el resto del día. Y lo que decías antes, perdón, antes de que me olvide, lo que decías antes de que yo no tuve ningún amigo o mejor amigo, después empecé a comprender que Jesús era el único que tenía, entonces lo tenía que usar. Y él pasó a ser mi mejor amigo. La verdad, le contaba todo, le decía de todo, tal. Me pasaba esto, le contaba, me pasaba esto, tal. Y fue una ayuda. O sea, en vez de llené ese hueco vacío, porque muchos piensan que por ser hija pastores ya estamos convertidos. No. Uno tiene que pasar un proceso y yo lo estaba pasando. Justamente eso hablaba en el podcast número 1 que hicimos, de que muchas veces el decir, soy hijo de pastor o soy hijo de creyentes o voy a la iglesia, no te transforma en un cristiano. No eres un verdadero cristiano. Si bien puedes conocer de la Biblia o tener cierto conocimiento y tal, pero eres un verdadero cristiano a partir del momento en el que tenemos un choque directo con Dios y que el Espíritu Santo nos toca, ¿no? Y justamente eso te quería preguntar, ¿no? Porque a veces pensamos que cuando Dios llega a tu vida es cambias radicalmente, es decir, era blanco y vino Dios y me tocó y pasé a negro. Así radical. O si fue más como un proceso. Para mí fue un proceso y muy duro. Un proceso de un tiempo y tal. ¿Cómo fue el proceso de dejar atrás la depresión, la angustia? Fue súper chungo. No, yo soy así, pero sí, fue bastante difícil. Pero lo que me ayudaron fue eso, o sea, estar concentrada en actividades, en lo que me gustaba, que en ese tiempo me gustaba mucho hacer coreografías y como había chicas que le gustaba también, en la iglesia empezamos a hacer coreografías, obras de teatro
También estaban los congresos, las reuniones de jóvenes, nos reuníamos a veces con algunas iglesias que también estaban empezando de a poco como nosotros, entonces nos reuníamos, éramos más jóvenes, y al haber más jóvenes en nuestra iglesia y al reunirnos con otras iglesias que también empezaban y eran otros jóvenes, empezamos a hablar de cómo nos sentíamos, lo que estábamos pasando, y no me sentí la única. Quizás yo lo pasé así, hay otros chicos jóvenes que han pasado de otra manera, y entonces como que dije, bueno, ya no soy la única que estoy pasando por esto, porque aunque te digan, sí, hay jóvenes que están pasando así o por primeras cosas, pero o sea, al escucharlo yo de la boca de los jóvenes, de estos mismos contar, entonces te animaba a seguir adelante, y manteníamos los contactos, y nosotros mismos diciendo, no, vamos a ponernos, y empezamos, y yo empezaba a orar, a ayunar para que Dios me ayudara, porque a ver, la tentación está ahí, yo no quería seguir encerrando en el cuarto aunque tenía amigos, ¿sabes? Y entonces poco a poco así tal. Si tuvieras que contarme una experiencia, la experiencia más fuerte que más haya marcado tu vida, que tú digas, la experiencia con la que más sufriste, si es que la puedes contar, ¿cuál sería? Si tuvieras que escoger una experiencia que te haya pero marcado terriblemente tu vida y que la hayas superado. La que conté no me acuerdo ninguna. Me acuerdo de una, pero por ahí nada que ver lo que me estás preguntando, pero la que más pasé, yo creo que el odio. El odio. El odio. Odio hacia... bueno, no sé. A todo el mundo. A todo. A ver, pero nos olvidamos que cuando somos adolescentes tenemos una mezcla ahí. Y si vas cargando de más cosas así, eso es una bomba. Y sí, el odio en mi vida era... Aunque yo... Perdonar es una cosa y dejar de tener odio es otra, yo creo. Porque el odio las tengo... Sí. No, porque yo perdoné a las personas que me hicieron daño verbalmente, o sea, que me hicieron bullying. Y otra cosa es tener odio por otras personas. Yo tenía un odio por mis padres. Me has dejado estupefacto. No, en serio tenía un odio, pero tremendo. Bueno, y supongo que todo ese odio y todo ese rencor que tenías, quiero suponer que se ha sanado, que lo has podido superar. ¿Cómo ha sido? ¿Lo has superado? ¿Has podido perdonar no solo a tus padres, sino a todas esas personas y tal? Sí, tuve un encuentro con Dios, fue en una convención. Uh-huh. Una chica se me acercó, me dijo que sentía de abrazarme, y yo le dije, quedé mirando raro porque realmente reaccioné raro. La miré así como, no con desprecio, como diciendo, ¿y esta? Es verdad, no la conocía, había un montón de jóvenes que ahí yo no los conocía. Y me abrazó, y ni bien me abrazó, yo empecé a llorar. Y a medida que iba llorando, pues sentía como si todo ese peso, esa amargura, ese odio, ese tal salía. Y ni bien terminó ahí la reunión, yo fui corriendo a mis padres a abrazarlo, a pedirle perdón. No entendían nada, seguro. Porque al estar desinformados de tantas cosas, igual no entendían mucho de lo que estaba pasando. Sí, no, y bueno, y eso. Y no, pues mis padres no supieron nada hasta unos días cuando tuvimos el retiro del pastor. Sí. Ahí que es cuando les dije, y yo soy grande, tengo 33 años, y les dije que yo les tenía odio. Y mi papá estaba, me acuerdo, yo estaba en la cocina de la iglesia, y mi mamá estaba con unos vasos y mi papá estaba de espalda. Y cuando les dije eso, mi papá se giró y me quedó mirando como diciendo, ¿qué? O sea, se prepara mi mamá. Hombre, ¿por qué? ¿Por qué? Dice mi mamá. Y mi mamá es de pasar pucherito. Es complicado, es complicado. Es un tema complicado. Mira que yo me he peleado con mis padres. Pero a ver, a veces quizás por ahí, quizás no hicieron nada. O no hacer nada también o sea, hizo toda esa movida a mí. Pero bueno. Para ir concluyendo un poquito, ¿no? ¿Tienes alguna pequeña reflexión, algún pequeño mensaje que le quieras dar a las personas que te están viendo ahora, que quizás están pasando en situaciones similares, que están pasando por depresión, por angustia, por odio, por resentimiento, o que están siendo víctimas de burlas y quizás de incluso agresiones físicas, tanto en el colegio como en donde sea y tal?
con todo lo que has vivido y con todas las experiencias que has tenido tú y con todas las cosas que te han pasado y viendo cómo lo has podido sobrellevar adelante, ¿tendrías algún mensaje, algún consejo, alguna cosa que decirle a esas personas? Para las personas que sufren bullying, que verbalmente, que si nunca hablaron y tal, que le hablen y le digan, mira, no tienes por qué hablarme así, que es porque todos tenemos nuestros derechos, así la persona que te está insultando, tú también tienes tus derechos de defenderte, que no hagan como yo, que se callan, no, defiéndete, si no funciona, ya sé lo que voy a decir, quizás no contradice un poco, pero sigue haciéndolo, porque dice, ay no, pero no funciona hablar, bueno, no funciona, pero sigue, y orar por esas personas, pero delante de ellas. Orar que por te ellos. miren, que te miren. Entonces van a dejar de hacerlo. ¿En serio? Y también marcar como un límite, ¿no? Y sí, como diciendo, te tratarán de loco, loca, pero van a dejar, y tú dices, ay, porque es como cuando uno reprende, dice, ay, te reprendo, no sé qué tal, le dice a uno que viene a atacarte y dice, ay, no, que está toda loca y se va. Pues si funciona con ellos, porque no, pero sí, a mí medio me funcionó, por eso es que yo tomé la valentía en el último curso y me enfrenté a mis agresores. Pero también, no me quiero perder, ir por las ramas, pero si estás solo o te sientes solo y que realmente no tienes nadie como yo alrededor que realmente se dé cuenta de que estás pasando por eso o que estás pasando por una situación y que no la cuentas, así sea un desconocido, cuéntala, porque te vas a sentir más aliviado. Y nos olvidamos a veces que tenemos a Dios con nosotros, que está ahí y está con nosotros, que el tema es que a veces nosotros, al no creer, no creemos que Él esté con nosotros. No sé si se me entienden. No. No, Dios está con todos, aún con el que no cree en Dios. Dios está con todos, solo que hay que creer en Él. Una vez que crees en Él, está ahí, o sea, está ahí, aunque nosotros no lo veamos, podemos hablar de todo. Y créanme que si tú oras y eres persistente con la oración y decir, Dios, ayúdame, porque uno pone de sí, cuando uno está poniendo de sí es porque está buscando, o sea, yo por ejemplo, yo no ponía de mí y entonces no le oraba y no, o sea, orar es hablar, no hablaba con Él y no ponía mis cargas sobre Él. Las cargas las voy a seguir teniendo y voy a seguir creciendo con mis cargas, pero me autocargaba y creía que yo podía llevar esas cargas y que yo podía resolverlo porque yo, siempre el yo. Pero no, si tú pones las cargas sobre tal Dios y tú le oras y buscas de Él, créanme que todo va a ser mucho mejor. Y van a tomar victoria y aunque estén solos, no van a estar solos. Va a estar tú y Dios. Y así como Dios te bendice a ti, te puede bendecir con un amigo, te puede bendecir con una familia, si no tienes familia, con una novia y se casan y son felices. No, pero en mi caso, yo la verdad es que doy gracias a Dios porque si uno no da el primer paso, no pasa nada, es verdad. Ay, está lloviendo, ay no, ¿para qué voy a salir? Me voy a mojar. Ay, pero necesito comer, necesito ir a trabajar, necesito ir... No. Yo en la habitación decía, no, ¿para qué voy a salir afuera si me están haciendo daño? No, me quedo aquí, estoy mejor, estoy a gusto. Pero me estaba haciendo daño. Entonces, yo creo que podemos cambiar. Y yo sé que no todos tienen la fuerza de voluntad. Y aunque diga esto, voy a contradecirlo de no todos tenemos la fuerza de voluntad, pero sí que tenemos fuerza de voluntad. Porque si seguimos encerrados en la habitación, es que aún tenemos fuerza de voluntad. Entonces sí que podemos salir adelante. Obviamente no ya, pero poco a poco, si ponemos un poquito más de nuestro empeño, yo creo que sí. Y nada, no sé. Bueno, hasta aquí el mensaje, la palabra de hoy, hasta aquí. Antes de despedirnos, yo también voy a dar mi pequeña reflexión, ¿no? Y es que, bueno, es la misma reflexión que Bárbara, pero dicha con mis palabras. A las personas que estén pasando angustia, tristeza, aflicción, primero,
saber que tenemos un Dios poderoso que nos da libertad cuando nosotros decidimos poner nuestras vidas en la mano de Él. Y segundo, saber que muchas veces el enemigo nos hace creer en nuestra mente que estamos solos, que no tenemos a nadie. Y no nos damos cuenta de que estamos rodeados de un grupo de personas a la que nuestra vida le interesa. Le interesa muchísimo, ya sean tus padres, tus hermanos, tus amigos, tus tíos, tus compañeros. Hay gente a la que le interesas, aunque tú creas que no, aunque tú pienses que no tienes la menor importancia para sus vidas, estoy seguro de que hay alguien que se preocupa por ti, por tu vida. Entonces, solamente tienes que percibir, darte cuenta cuáles son esas personas que se preocupan por ti y soltarte con ellos. Hablar, conversar, compartir lo que te pasa. Y las heridas del corazón se pueden y se deben sanar, Como decía Bárbara, ¿no? Es un proceso. No es de un día para el otro, no es que vas mágico. No te vas a sanar de un día para el otro. Pero es un proceso que tenemos que pasar todas las personas. Algunas personas sufren más, otras sufren un poco menos, algunas son más fuertes, otras son más débiles. Pero todos estamos en ese proceso. Bueno, muchas gracias por estar aquí compartiendo con nosotros. Espero que Dios les bendiga. Un saludo a todos y no olviden suscribirse al canal. Hasta luego. Chao.